Emigrar de Cuba es una de las decisiones más difíciles que muchos jóvenes debemos tomar, con el objetivo de buscar un mejor futuro para nosotros y una mejor calidad de vida para nuestros seres queridos. Después de tanto tiempo de espera, de incertidumbre, de noches sin dormir y de pensar si era verdaderamente esta la mejor decisión, llegó el momento. Efectivamente, ya no estoy en Cuba. Pero decir adiós a la isla fue el trago más amargo que jamás en mi vida había tragado. ¿Por qué realmente tuve que hacerlo y no esperar un poco más? Tan siquiera darme la incertidumbre de si las cosas podrían ser diferentes. Si quieres saber cómo sucedió todo esto, te invito a ver este video, porque así fueron mis últimos días en Cuba. Abandonar tu país en busca de tus sueños es mucho más difícil de lo que muchas personas se pueden imaginar. Esto implica dejar atrás toda una vida, a tus seres queridos, tus amigos, esos momentos vividos que sabes que jamás regresarán. Pero ¿no sería más fácil abstenerse a la situación, pero vivir rodeado de las personas que realmente amas? En mi caso, me rendí. Me rendí ante un sistema que está destruyendo mi pueblo, mi Cuba, esa Cubita bella que jamás ha vuelto a brillar, donde las madres lloran porque no tienen dinero para comprar un par de zapatos para sus hijos, donde nuestros ancianos se mueren de hambre, dependiendo de una miserable chequera después de toda una vida trabajando y muchos títulos profesionales que hoy en día no les sirven para nada. Mi Cuba hermosa, triste y cada vez más desolada, porque los jóvenes, que son el futuro del país, deciden abandonarla, ya que somos testigos de que nunca seremos dueños de nuestras propias vidas. ¿Vivir en Cuba con mucho dinero o empezar de cero en otro país? Empezar de cero en otro país. Empezar de cero en otro país. ¿Y en qué país te gustaría empezar de cero? En cualquier país menos aquí. España. España. Donde sea, empezar de cero. ¿Y con dinero aquí qué compro? ¿Qué como? ¡Dinero! Y que estudiar bajo un sistema que controla absolutamente todo será sinónimo de jamás ser nadie en Cuba. Cuba, hoy en día rota en 1000 pedazos, siendo iluminada por las luces del turismo que venden al mundo una Cuba feliz, que realmente no es así. What do you think about Cuba? It's very beautiful. The architecture is just incredible. There is something that you don't like from Cuba? No, I enjoyed it. The weather is nice. It's warmer than home. It's just everybody's friendly. Mi hermosa isla del Caimán, cada vez más hundida por sus casitas y edificios que se caen a pedazos, quitando vidas humanas. Y más oscura que nunca por esos apagones de horas y más horas, que dejan a cientos de familias sin poder alimentarse o de hacer algo tan simple como poder dormir tranquilamente, para poder resistir al próximo día que comienza como todos, sin sueños, sin esperanzas, sin ilusiones, ya que de nada vale tu creatividad o talento. Cualquier emprendimiento que quieras hacer en Cuba te mostrará cómo serás arrebatado de tus propias manos. Ay, mi pequeña islita, hay tantas cosas dolorosas que podría decir de ti, pero prefiero recordarte como la luz que muchos cuentan que tuviste algún día. El 13 de junio del año 2022 decidí convertirme en un creador de contenido. Esto implicaba muchos riesgos, viviendo bajo un sistema que te prohíbe algo tan simple como pensar diferente. Y a medida que el tiempo pasaba, me daba de cuenta que podía usar mi plataforma para mostrarle al mundo lo que verdaderamente pasaba en mi país.
Aún así, yo quería hacerlo. Y durante todo este tiempo les di a conocer mi realidad viviendo en Cuba. Y aunque hubieron momentos en los que quisieron silenciarme, nunca pudieron lograrlo. ¿No se puede grabar aquí? No, porque a ver lo que graba y lo que dicen y eso. ¿Cómo que lo que grabo y lo que digo? Sí, porque a veces se ponen a hablar mal de este gobierno. A medida que el tiempo pasaba, me daba de cuenta como tantos youtubers emigraban de Cuba. Y me daba cuenta que realmente me estaba quedando solo en esto. Por otro lado estaba mi familia. No se pueden imaginar el dolor tan grande de cada día. Escuchar a tus seres queridos quejarse por tener el frío vacío, por no tener medicinas para mi abuela, por querer hacer milagros para ver de qué forma te puede alcanzar lo que te da la libreta del abastecimiento hasta fin de mes. Y muchas otras situaciones que te llenan de ira, dolor e impotencia. Necesitaba pensar muchas cosas. Sabía que si emigraba extrañaría demasiado a mi familia y a mis amigos. Si no lo hacía, junto a ellos nos seguiríamos hundiendo en la miseria, donde estamos cansados de escuchar promesas y más promesas y la situación nunca mejora. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que salir para que esta familia tuviera la oportunidad de vivir aunque sea un poquito mejor. Chile es bien poquito lo que tengo que llevar y estoy como que hoy hay tantas cosas que uno se quiere llevar, la ropita de toda una vida, de que uno sabe, ropita es que cuidado. Esta camisita por ejemplo tiene años familia, años y posiblemente no me la pueda llevar. Y ese tuve que ser yo. Fueron días complicados para salir de Cuba. Debes resolver muchos papeles, ya que no es tan fácil salir de este país. Días de muchos nervios y dificultades para poder dormir, hasta que finalmente hice algo que marcaría un antes y un después en toda esta historia. Mañana voy a comprar el pasaje, familia. Qué nervios, por Dios. Así es. Compré mi pasaje a través de la agencia de Fly Always en Camagüey. Familia, voy a estar comprando el pasaje aquí en esta agencia de Camagüey llamada Fly Always. El saber que mis días en Tunas eran contados fue la sensación más rara que he vivido en mi vida. Saber que mis calles las veía por última vez. Mi casita, mi barrio. Las gordas de mi vida. Mis amistades. Esos que apenas muchos se enterarán por este video que ya no estoy allá. Ya que por motivos de seguridad para salir de Cuba hay que hacer las cosas en silencio. Perdón de todo corazón de todos esos que no me pude despedir y recibir las palmaditas de la buena suerte. Les prometo que no fue con mala intención. Uno de los momentos más difíciles fue dejar a mi perrito Teddy. Decidí que la mejor opción era dejárselo a mi amiga Mariela, ya que ama a los animalitos y tiene otros perritos, al menos hasta que él pueda estar aquí conmigo. Bueno, mi familia, mis últimos segunditos aquí con mi baby, que se va a quedar a cargo de my friend Mariela, que ustedes la conocen. Ay, Dios mío, está loco porque está adaptando a los otros perritos de aquí y está loco. Mía de mamá. Hasta que Dios permita y me lo pueda llevar muy pronto. Familia, ya acabo de dejar el perrito en casa de Mariela. Miren, yo les digo de verdad, de todo corazón, el día que a mí me dé por llorar, lo que voy a llorar es mucho, porque yo tengo tantas emociones reprimidas, pero tantas, y es una cosa como que quisiera llorar para desahogarme, pero como que no me sale, ¿ve? Como que no sé, como que estoy en unos días de muchísimas emociones, ¿verdad? Yo hubiera sido yo. No sé. O sea, es que acabo de dejar el perrito y no puedo creer que no sé cuándo lo vuelva a ver, ¿sabes? Estoy como en un shock, todo es un shock para mí ahora mismo. Pocos días antes del día de mi vuelo, decidí irme para La Habana. No quería que hubiera ningún contratiempo a último momento y poder estar a tiempo en La Habana para efectuar mi viaje. Ya solo faltaban horas y en la noche anterior ni siquiera podía cerrar mi mochila. Esto es más que una mochila, familia, esto es una bolsa de sueños. Porque hay tantas, pero tantas cosas que uno no se puede llevar.
Aquí está mi aro de luz, mis cositas de grabar, eso no lo puedo dejar. Esa noche literalmente no pude dormir nada. Ansiedad, miedo, inseguridades. Pensaba si realmente podría salir del país sin problemas después de haber tenido muchas diferencias por mi forma de pensar. Bueno, familia, hoy es el gran día. Como pueden ver, casi no he podido dormir nada de la ansiedad, de los nervios. Y ya estoy aquí vistiéndome, quedando como con 3 pullovers. Y todavía me voy a poner el abrigo. Ustedes saben que nada más puedo llevarme una mochila y ya esta ropa no me cabe y me la voy a llevar puesta. Así que es lo que hay. 5 de la mañana y ya voy a salir para el aeropuerto. El vuelo sale a las 2:30, pero yo no quiero ningún contratiempo, ninguna locura. Así que voy a llegar con muchas horas de antelación. Por fin iba rumbo al aeropuerto. Como les acabé de contar, eran las 5 de la mañana. Miré por última vez las calles de La Habana, a pesar de la poca iluminación. Y luego llegué al aeropuerto José Martí. Bueno, familia, ya estoy aquí en la terminal 2 del aeropuerto internacional José Martí. Estoy haciendo como el 2 en la cola, es súper temprano, ni siquiera amanecido. Se rectifica a las 11 de la mañana y ya yo estoy aquí, ya yo marqué, yo no quiero ningún contratiempo, es mejor hacer las cosas así. Familia, no les puedo explicar cómo estoy ya, o sea, solamente ya quiero pasar por el check-in, quiero ver que todo al full y es bueno, estoy seguro que todo va a salir al 100, al super 100. Ay, familia, tengo muchísimas emociones encontradas. Estos días yo he estado que no caigo en la realidad. Mi vuelo era a las 2:30 de la tarde. Imagínense, yo desde las 6 de la mañana allí. Esas horas para mí fueron infinitas. Pero entre tanta angustia llegó el momento más decisivo, el chequeo, para ver si verdaderamente podía salir de Cuba sin problemas. Y así fue. Jamás olvidaré esas palabras. Enhorabuena, tenga un buen viaje. No me lo creía, familia. No podía creer que verdaderamente iba a salir de Cuba. Y es que crecemos creyendo que nunca lo vamos a lograr. Y ahí estaba yo, montado en un avión, con una mente abierta a toda una vida más próspera para mí. Y para los que dejo detrás. El avión despegó y pude ver lentamente como cada vez mi cubita se veía más y más pequeña. Mi bella isla, deseo de todo corazón que algún día puedas ser libre y soberana. Gracias por todo y a todos los quiero.